Es la jefa. Listo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del seminario sobre estudios sobre modernidad, perspectivas críticas y plurales. Y bueno, este seminario forma parte de las actividades académicas del grupo interno de investigación de estudios filosóficos y de crítica histórico-política, que está integrado por el maestro José Antonio Beltrán Morales, la doctora Mónica Beatriz Ramírez Solís, el doctor Luis Arturo Torres Rojo y una servidora, ¿no? Y bueno, y nos da muchísimo gusto comunicarles que estas actividades académicas ahora las estaremos realizando en colaboración, cosa que nos parece que va a ser muy nutritivo pues para todos los implicados, de profesores, colegas que admiramos y queremos mucho, profesores de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces, bueno, seguramente en las siguientes sesiones vamos a contar con su presencia. Y bueno, la intención de este seminario para las personas que gusten unirse es estarlo realizando una vez al mes, en esta hora más o menos. Serían sesiones de 2 horas. Estaremos invitando a especialistas en este amplio tópico sobre la modernidad. Y bueno, al final la intención es tener algún resultado, ¿no? Pero bueno, las personas que estén interesadas en asistir a escuchar a estas conferencias, bueno, si reúnen ustedes las conferencias de todo un semestre, pues van a tener una constancia curricular por 20 horas, ¿no? Y bueno, sin más, le damos la bienvenida al maestro José Antonio Beltrán Morales, que nos platicará sobre el tema de cómo votamos, pero antes voy a leer una breve semblanza curricular. El maestro José Antonio Beltrán Morales, bueno, es politólogo y maestro en políticas públicas y administración por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde 1994 y a partir de 2010 es profesor tiempo completo definitivo titular B. Desde 2011, tiene el reconocimiento del perfil PRODEP. Y bueno, y ha realizado muchas investigaciones, tiene diversos artículos y capítulos de libro en temas sobre estudios electorales, democracia y partidos políticos en Baja California Sur. Además, ha sido consejero del INE en los periodos electorales del 2010, 2011, 2013, 2014 y 2017, 2018. Entonces, como pueden ver, cuenta con una amplia experiencia en este tema. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. No, al contrario, gracias a ustedes bueno, nos invitamos porque formamos parte del mismo grupo de investigación, y lo cual me parece muy interesante e importante que también podamos colaborar con otros grupos de investigación de otras universidades, señaladamente la que comentó usted hace un momento. Y la idea de contextualizar, digamos, la pertinencia de este tema que quiero presentar el día de hoy es justamente el entorno en el que nos situamos actualmente, tanto a nivel nacional o federal y a nivel local, que son los diversos procesos electorales. A nivel federal, el proceso electoral inició en la primera semana de septiembre, con sus tiempos, modalidades y reglamentación específica. Y el proceso electoral local de Baja California Sur, en este caso, inició el 1 de diciembre, hace algunos días, también con su propia dinámica local y con su propia caracterización también doméstica. Sin embargo, entre ambas tipos de elecciones hay una serie de relaciones, interrelaciones, entreveramientos que van fortaleciendo lo que se llama el sistema de integridad electoral nacional. Entonces, para contextualizar esta parte en la que nos situamos actualmente, preparé una presentación relacionada con el tema cómo votamos. Y ese cómo votamos está relacionado con la perspectiva de una ubicación temporal, una ubicación en el tiempo que nos ofrece el autor que hoy se va a revisar, que se llama Josep Colomer, un autor catalán,
muy reconocido en su producción y generación de conocimiento en lengua castellana fundamentalmente, y amplio conocedor de estos temas, derivado de su formación, sociólogo e historiador. Entonces, me permití preparar esta presentación. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Y como obligadamente preguntamos, ahí debe estar ya visualizándose la pantalla, ¿cierto, verdad? Muy bien. Todavía no. ¿Todavía no? No. Ah, caray. Bueno, ahí, ahora sí. Ahora sí. Ya está, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, él es Joseph Colomer, y este texto es una fracción, digamos, de un documento que él publicó allá en el 2004, que lleva por nombre Cómo votamos, los sistemas electorales del mundo, pasado, presente y futuro. Entonces, nuestro autor trata de revisar de una manera muy clara, de una manera muy esquemática también. En algunas secciones del texto profundiza en relación a la importancia de conocer fundamentalmente dos aspectos, digamos, organizativos de las sociedades humanas. Y esos dos aspectos están relacionados con, primero, la forma o las diversas formas o maneras como estos conglomerados humanos se han puesto de acuerdo, en primera instancia, para determinar quiénes los gobiernan. Y en segunda instancia, como segundo punto, quiénes administran, digamos, la cosa pública, quiénes administran lo que es, digamos, lo colectivo. Entonces, bajo esa traza de ideas, el autor desarrolla estos cuatro temas que están acá en la pantalla. Y además de esta parte, metodológicamente hablando, al autor lo podemos, para este texto, colocar en una idea central que está relacionada con la complejidad en términos de justamente esos conglomerados humanos. Es decir, la unanimidad como una forma organizativa para determinar quiénes nos gobiernan y quiénes administran la cosa pública es, digamos, está presente, estuvo presente en sociedades primigenias, en sociedades desde el punto de vista de la complejidad muy elementales, tanto en relaciones, en interrelaciones, en número, en las posibilidades de interacción justamente entre los propios conglomerados humanos. Posteriormente vino otra forma, dentro de la simplicidad de estas formas, llamada lotería. Estos dos, aunque son mecanismos muy antiguos, siguen utilizándose en algunas instancias digamos, de organización gubernativa o societal todavía en nuestra actualidad. Al rato lo voy a comentar. Y ya estos dos, el cuarto punto y el quinto punto, estas dos formas, ya pertenecen a sociedades mucho más modernas y a sociedades mucho más, digamos, precedidas de una serie de interacciones mucho más dinámicas y evidentemente más populosas, ¿no? Y mucho más grandes en muchos sentidos. De tal suerte que la unanimidad, puedo decir, es una forma básica, elemental, precedida de sociedades poco complejas. En cambio, si nos vamos al punto número 5, que sería el otro extremo, la proporcionalidad está muy relacionada con, evidentemente, sociedades mucho más complejas, donde hay sobre todo una característica fundamental que es la pluralidad, tema que trabaja la doctora Mónica Ramírez. Muy bien. Entonces, nuestro autor nos lleva durante esta lectura a considerar que la historia humana ha sido, digamos, testigo de continuas invenciones,
y decisiones sobre fórmulas electorales, si le podemos llamar así, fórmulas electorales, o maneras de organizarse, maneras de establecer las formas que comentaba yo al inicio de esta presentación, relacionada con la intención de conocer y reconocer quiénes nos gobiernan y quiénes administran la cosa pública. Ya en relación a la unanimidad, estos se podía manifestar, digamos, en sociedades muy, como comenté hace un momento, muy elementales, muy poco complejas, de poca cuantía en cuanto a número de población, donde había más bien una cuestión relacionada con posibilidades por el escaso número y la escasa interacción entre los componentes de la sociedad, posibilidades de encontrar espacios de unanimidad. Aquí conviene hacer la aclaración de no confundir el término unanimidad con el término consenso. Cuando hablamos de unanimidad, se refiere a la, digamos, al logro, a la consecución o al establecimiento de condiciones prácticamente totales. Es decir, no hay posibilidad de la disidencia. Y esa es una cualidad que se desarrolló en este tipo de expresiones muy primigenias. En cambio, el consenso es una condición ya mucho más moderna, que procede desde luego de la tolerancia, del diálogo, en sociedades mucho más plurales, donde hay posibilidades de coexistencia entre los diferentes, sin necesidad de propiciar, impulsar o incluso imponer la unanimidad como forma. Bien, en estos espacios entonces, recuperando las características de la unanimidad, estos son procedimientos casi espontáneos en reuniones y asambleas relativamente simples, más bien homogéneas y no muy numerosas. Es decir, podemos tener quizás como ejemplos las familias, los grupos de amigos, las comunidades de vecinos, las bandas urbanas, etcétera, los empresarios y diversas formas de organización societal en donde es posible, si hay condiciones, tomar decisiones de acuerdo general, es decir, bajo la unanimidad. En algunos pueblos ya muy remotos, como Mesopotamia o Siria, esos procedimientos que eran casi espontáneos o espontáneos, incluían la aprobación silenciosa, el chasquido de las armas, gritos a favor, el levantarse, más que sesiones de votación formal, es decir, no había evidentemente un listado nominal, no había el establecimiento y la colocación de urnas para votar, no había tinta indeleble, no había credencial para votar, es decir, hoy elementos que son fundamentales para entender, por ejemplo, el sistema electoral mexicano. Estamos hablando de sociedades muy básicas, muy elementales. Ya avanzando un poco más en el tiempo, nuestro autor recupera lo que el emperador Justiniano en Roma, por allá del año 500 de nuestra era, estableció como el Corpus Juris Civilis, en donde de una manera quizás muy racional consideraba que este principio de la unanimidad debería propiciarse porque señala el propio en lectura de Justiniano, lo que afecta parejamente a todos debe ser aprobado por todos. Y suena bastante racional. Sin embargo, los seres humanos no somos 100% racionales y evidentemente hay condiciones de diferencia, condiciones de diversidad y condiciones que no son del todo, digamos, propicias para encontrar justamente la unanimidad. Ya más adelante, también recuperando lo que el autor nos dice, nos señala, en algunas comunidades germánicas medievales había, digamos, compromiso familiar para establecer ese proceso de votación y había juramentos de afiliación y obediencia. En otros espacios, como en Dinamarca o en Islandia, incluso el derecho ruso, había multas a esa minoría disidente. Es decir, la disidencia es algo
quizás hoy la podemos entender de una mejor manera, porque somos sociedades más plurales, más abiertas, pero la disidencia es algo, desde el punto de vista, digamos, de la democracia, es una condición natural de los seres humanos. Pensar diferente, pensar distinto, es una condición natural. Y evidentemente lo que hacen las democracias es tratar de que esas diferencias, esas formas de ver el mundo distintas, sean encausadas a través de la vía institucional de manera pacífica. Y para eso funcionan primordialmente las, las elecciones. Entonces había coerción física en algunos espacios. Acá, avanzando un poco más en el tiempo, el autor recuerda, digamos, las importantes cismas que sufrió la iglesia cristiana, sobre todo en el proceso de nombramiento de los papas. Es común, desde luego, y lo sabemos, que en este caso, el máximo jerarca de la iglesia católica, el cargo es, o el rol es vitalicio. ¿Sí? Sin embargo, durante el proceso de nombramiento o de selección de los papas que sustituían a otros papas que habían evidentemente fallecido, no siempre eran los más tersos posibles, por un lado. Pero por otro lado, también había intereses seculares, digamos, con las monarquías, donde, sobre todo en el absolutismo, había la intención justamente de imponer, digamos, desde el punto de vista secular, a los monarcas dentro de las jurisdicciones de la propia iglesia cristiana. Y en ese sentido, entonces, hubo en algunos espacios de la iglesia cristiana digamos, presencia de al menos un par de papas o tres papas que correspondían a los monarcas específicamente de España, o lo que era España, o lo que fue España y Francia, fundamentalmente. Entonces, estas cuestiones de diferencia, de disidencia, incluso en la propia iglesia cristiana, pues durante un cierto momento ya era muy complicado mantener la unanimidad. Es decir, el consenso total no era posible prácticamente, porque incluso se invoca o se invocaba a una especie de voluntad divina, es decir, que en el advenimiento del Espíritu Santo propiciaba, en ese discurso, en esa narrativa, propiciaba que los electores encontraran, los cardenales electores encontraran la unanimidad posible para nombrar al Papa. Y cualquier fracaso, desde luego, era una instigación del maligno, ¿verdad? Entonces, durante ese proceso, prácticamente del siglo IV al siglo XII, los emperadores fueron quienes actuaron como árbitros ante ese cisma, digamos, o diferencia de la iglesia cristiana. Y eso es muy importante, este proceso, porque nos ayuda a entender mucho de lo que sucede hoy en día en términos de condiciones de gobernabilidad en los cuerpos legislativos, sobre todo. Desde el siglo XI se atribuyó al Colegio de Cardenales, ya como un colegio de electores formalmente hablando, el papel decisivo de las elecciones papales. ¿Sí? Es decir, estamos ya en un proceso de abandono de la unanimidad para encontrarnos ya con otro proceso distinto. Aquí ya no eran todos, es decir, ya no tenían todos los papas, todos los cardenales que emitir su voto de manera unánime hacia un sentido, sino más bien aquí empezaba a haber ya ciertas condiciones cualitativas. Y esas cualidades están relacionadas fundamentalmente a lo que se le llamó el principio de la parte más sensata y mayor. Ya había aquí ya dos precondiciones, la sensatez y el mayor número, que daba un peso calificado a las preferencias de aquellos votantes. Pero no eran cualquier votantes, eran los votantes con más alta jerarquía, con más fuerte celo, digamos, y mayor antigüedad. Entonces, si ellos decidían un sentido de la votación, se reconocía como válida y como propicia para nombrar al Papa sucesor. Y en ese sentido, entonces, el Papa Alejandro III, por allá de casi 1200, ¿sí?
sustituyó formalmente el principio de unanimidad como, digamos, condición o regla para el nombramiento de los papas y lo sustituyó por una que se llama mayoría calificada de 2/3. Y esta mayoría calificada de 2/3, que es el 66.6% de los presentes, hoy día es un mecanismo, recuperando lo que dije hace unos minutos, de gobernabilidad y de decisión en los cuerpos fundamentalmente legislativos. En el caso de México, aplica este principio a nivel federal y a nivel local en las cámaras legislativas. En otros países son 3/5 partes o 4/5 partes, dependiendo de las condiciones, digamos, particulares. Ya para avanzar un poco más en la presentación, y sin olvidar que este mecanismo se convirtió muy pronto en un criterio solamente numérico. Ya se abandonó el de la sensatez, el de fuerte celo, el de mayor antigüedad, el de la más alta jerarquía, ¿no? Sino más bien ya solamente un criterio numérico que es, digamos, heredado hacia el futuro y hacia nuestros días. Otro mecanismo de selección de cargos públicos es el sorteo, es la lotería, la suerte. En ciertos espacios de organización humana, este tipo de principios y de formas de organización ha funcionado como un instrumento donde efectivamente se preserva el papel central de la Asamblea. Es decir, la Asamblea tiene control sobre la decisión que se va a tomar, evidentemente en lo colectivo, pero hay algunas dificultades, que podemos llamarlas ventajas o desventajas, donde fundamentalmente está relacionado con la posibilidad de la participación de todos quienes integran la Asamblea. Y al propiciar este espacio de que todos pueden participar, no hay ningún criterio cualitativo, digamos, que distinga a los participantes en relación a sus capacidades, a su trayectoria, a su perfil, para desempeñar un cargo público o para representar a esa comunidad. Por lo tanto, ese criterio, digamos, dejó de utilizarse gradualmente para ir acercándose a otros criterios de mayor calidad. También tiene, digamos, algunas ventajas, entre las cuales podemos señalar que existe una alta rotación de personas, lo cual permite que no haya una concentración o creación de élites, puede ser una ventaja. Y la otra ventaja es que, o también puede ser desventaja si lo vemos desde el punto de vista de la escasa formación o capacitación en el cargo público, se produce una amplia dispersión de los conocimientos políticos entre los ciudadanos, que también puede ser una desventaja por lo que comentaba. Ya en tiempos mucho más modernos, la mayoría fue, digamos, o es una forma de organización en materia de decisión de lo público, fundamentalmente presidida desde luego por un proceso electoral, como, digamos, la reina organizativa en ese sentido. Pero en este caso, la mayoría tenemos que verla tanto como una regla, pero también como un principio. La regla es bastante sencilla de entenderla. Hay un ganador y un perdedor. Gana quien tiene más votos, gana quien quien cruza primero la meta. Es una regla de decisión. En ese sentido no hay mucha complicación. Sin embargo, el principio de la mayoría, en ese sentido, sí nos genera, incluso hoy día, ciertos conflictos, porque el principio de la mayoría implica reconocer a las minorías. Y hoy día, por eso creo yo la importancia de un seminario como este, de entender la complejidad de lo actual, hoy día hay sociedades, hay países, hay ejemplos que abundan en todos los continentes sobre este proceso, digamos, delicado de entender que los otros, que existe la otredad, que tienen la posibilidad también de existir y también formar parte de las decisiones humanas. Es decir, lo que hoy son mayorías en una sociedad democrática, o lo que debe ser una sociedad democrática, esas minorías podrían convertirse, en el paso del tiempo, mayorías. Y es un principio fundamental
porque eso nos permite reconocer lo que dice Felipe González, presidente del gobierno español, que las mayorías gobiernan, pero las minorías controlan. Y en ese sentido, nos cuesta trabajo hoy día a muchos entender esta parte de respeto a la voluntad de la minoría, inclusive, desde luego, incorporarlas a los procesos de decisión de la propia mayoría. Evidentemente, este sistema o esta forma de organización tiene su núcleo central, leitmotiv, la organización electoral basada, digamos, fundamentalmente en el distrito electoral. Es decir, es el núcleo organizativo donde este tipo de prácticas basadas en la mayoría, y la mayoría puede ser, desde luego, mayoría relativa o mayoría absoluta, que es una modalidad, una variante de la mayoría. En esta primera, en la mayoría, no hay ningún inconveniente, como comentaba al principio de este punto. Gana quien tiene más votos, quien cuenta más votos en relación a una aspiración a un cargo público. Y ya en la otra modalidad, la mayoría absoluta, digamos, es considerada como una condición a partir de la consecución de la obligatoriedad de un porcentaje, es decir, está ligado a una regla que implica principalmente o generalmente el 50% más uno de las preferencias emitidas en favor de una candidatura. Cuando eso no se logra, ya una variante mucho más moderna, ya mucho más actual del siglo XX, incluso del siglo XXI, han adoptado algunos países por incorporar lo que se conoce como segunda vuelta electoral, que vivimos hace unas semanas un ejercicio similar en Argentina, en Ecuador, de igual manera, con elecciones de segunda vuelta que fueron en segunda vuelta las candidaturas más votadas, en este caso el primero y segundo lugar, y después se arreglan en alianzas. Entonces, esta forma de organización está fundamentalmente trazada en los distritos, que se le conoce como distritos uninominales, donde acudimos formalmente a emitir nuestro voto, relacionado desde luego con otro aspecto organizativo de distrital, digamos, que está relacionado con las secciones electorales y también con las casillas electorales, que es la casilla electoral es el punto tanto neurálgico como más importante, pero también el punto, digamos, más elemental de esta liga o este proceso de entendimiento de los sistemas electorales, si lo queremos llamar así ya en este momento, a los sistemas de mayoría. Pueden combinarse los sistemas de mayoría, pueden haber una serie de temas relacionados con lo propio de la naturaleza de cada país. Evidentemente, en el diseño de los sistemas electorales tiene que ver también, fundamentalmente, el contexto particular de cada sociedad. Es decir, no podemos, la recomendación general, no podemos diseñar un sistema electoral solo porque funciona bien en otro país y lo queremos adaptar o lo queremos, digamos, implementar en nuestra geografía. ¿Por qué? Porque quizás seguramente no tendrá las características que deben tener en relación a las propias dinámicas locales y a las propias condiciones de la competencia, las propias condiciones sociales, políticas, organizativas, de todo tipo, que evidentemente lo más probable es que no funcione. Esa es una regla fundamental. En ese caso hay una invitación, digamos, general a la gradualidad cuando se pretende cambiar un sistema electoral que sustituya a otro para evitar justamente problemas de gobernabilidad en cierto momento. Ya avanzando un poco más rápido, ya como último punto, en relación a sociedades mucho más complejas, ya más acabadas, más dinámicas, más plurales, digamos, la proporcionalidad resuelve en mucho lo que la mayoría, digamos, tiene como ventajas
pero también como desventajas. Quizás la ventaja mayor de los sistemas de mayoría es que genera, digamos, mayorías automáticas. Y al generar mayorías automáticas, se cree que estas mayorías automáticas van a ser más eficientes para gobernar. Es una creencia que ya tiene un grado de relatividad, digamos, en estos tiempos. Sin embargo, tiene una principal desventaja, la sobrerepresentación. Es decir, los ganadores se les otorga de más, digamos, al esfuerzo realizado. Y es un problema de diseño. Para unos países funciona muy bien, para algunas sociedades funciona perfectamente, o parece serlo al menos así. Y se ha mantenido en ese esquema, por ejemplo, los países de tipo anglosajón. El Reino Unido, bueno, Inglaterra, desde luego, como parte del Reino Unido, la propia Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que es uno de los principales promotores, digamos, de los sistemas de mayoría, y algunos otros países. Y se han acomodado bien con esas condiciones del juego. Pero la proporcionalidad viene digamos, a aliviar un poco o aliviar un mucho, como depende de cómo lo veamos, eso que la mayoría no puede ofrecer, que es una representación equitativa. Y ese es el principal, digamos, motivo por la creación o por el diseño de este tipo de formas de decisión. Es decir, el cómo votamos a partir de la proporcionalidad implica que a los competidores se les reconozca por el esfuerzo realizado en la obtención de espacios de representación popular principalmente. Y a partir de ahí entonces se genera esa especie de ventaja, ¿no? Que es la ventaja, es la proporcionalidad en el premio que se obtiene a partir de la competencia electoral, pero también tiene algunas desventajas, y quizá las mayores desventajas es justamente la escasa posibilidad de llegar a acuerdos. Es decir, la gobernabilidad, en ese sentido, es, digamos, el mayor hándicap de esta condición de la proporcionalidad, en virtud de que ninguna fuerza política tiene mayoría suficiente para establecer la mayoría justamente que permita gobernar. El ejemplo más claro que tenemos hoy es España. Ha tenido algunas dificultades en los últimos años, y ha podido sortearla a partir de los acuerdos que toman los partidos políticos, sino propiamente a partir de la voluntad, digamos, popular que se ha llevado a las urnas. Entonces, para poder resolver cómo es que se plantean esa proporcionalidad, hay que hacer fórmulas. Por eso aquí es más compleja la forma de cómo decidir. Si recordamos, la unanimidad muy simple, igual lotería, ya con mayoría hay alguna dificultad organizativa, más complejidad, pero cuando hablamos de proporcionalidad, aquí ya es un grado mayúsculo. Y aquí hay que hacer fórmulas, aquí hay que diseñar, digamos, formularios matemáticos para poder entender cómo resolver la dación, digamos, de la propia ganancia de los partidos y de los candidatos. Históricamente se conocen tres tipos de cuota o fórmula. Una es la cuota exacta, la suficiente y la fija. Como su nombre lo dice, la fija era una forma arbitraria de determinar el valor, digamos, de un espacio a distribuir, y ese valor lo determinaba alguien, regularmente la autoridad municipal, fundamentalmente en Estados Unidos, en algunas regiones, digamos, específicas, o en algunas zonas, sobre todo de Francia. Y Francia, digamos, pertenece al modelo francés o la escuela francesa de distribución de la gobernabilidad, y en el caso anglosajón es obviamente Inglaterra, que pertenece al modelo inglés. Entonces, las dos primeras cuotas, ya para ir configurando la salida de esta presentación, esas dos cuotas son las dos más utilizadas en el mundo, que quienes tienen ese sistema electoral. Recordemos también que los sistemas electorales pueden combinarse. En el caso de México, tiene una parte que se elige de la Cámara de Diputados, tanto nacional como local, que se eligen por la vía mayoritaria,
y una parte que se elige por la vía de la proporcionalidad, como una especie de compensación entre los desequilibrios que pueden provocar la mayoría en este caso. Entonces, la cuota exacta también se le conoce como cociente natural y tiene dos variantes, resto mayor o resto menor, que el más utilizado es el resto mayor. Y la cuota suficiente o ley de divisores pretende también entregar o resolver esta dificultad de quién gana o cuánto gana a partir de una serie de cálculos que se hacen de manera, digamos, evidentemente aritmética, pero ya rápidamente para ir configurando también ya terminar esta presentación, la cuota exacta data de Alexander Hamilton y se expresa como el cociente, es decir, el resultado del número o el resultado de la división de 1 entre m, donde 1 o i, como lo querramos ver en este caso como 1, perdón, como i, es el número de votantes. Y m es el tamaño o el número de escaños que se van a distribuir. Por ejemplo, si todos los partidos han reunido, entre todos los partidos A, B, C o D, han reunido 1000 votos y vamos a distribuir 20 espacios, hacemos la división de 1000 entre 20 y lo que nos resulte es el valor, digamos, en este caso, de cada, o magnitud de cada escaño, de cada diputación, y después hacemos una división entre el esfuerzo de cada partido, el partido A, partido B, partido C, partido D, entre ese valor del cociente, y así es como le entregamos una determinada número de diputaciones. Aquí hay problemas porque no siempre es exacta, es decir, hay sobrantes, entonces hay que determinar aquí si hay sobrantes. Eso se hace desde luego en la propia legislación. Y la cuota suficiente fue concebida por Thomas Jefferson, ambos personajes norteamericanos, la cual está diseñada a partir de un criterio de distribución donde el divisor común, es decir, iría desde 1 hasta n. Y ese 1 hasta n sería desde dividir la votación de cada partido entre 1, se obtiene un resultado, dividir la votación de ese partido entre 2, se obtiene un resultado, entre 3, entre 4, entre 5, consecutivamente hasta el número de diputaciones a repartir. Si tomamos el ejemplo del anterior, dividiríamos hasta 20, es decir, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta 20. Y veo la tabla, como quedan los resultados, y se otorgan las diputaciones, en este caso, o escaños, a los partidos que tienen los resultados más altos, hasta que se agote la distribución. Se le conoce a esta como serie de divisores, que fue corregida posteriormente por el profesor D'Hondt de Bélgica, por allá de 1900 más o menos, en donde pretende justamente distribuir de una manera mucho más proporcional esta forma. Entre ambas cuotas, la más utilizada o fórmulas es el cociente natural, que es la cuota exacta, y la cuota suficiente es utilizada en algunos espacios, en algunos países, señaladamente España, y en México hay un estado que utiliza esta forma, digamos, conocida como RP pura, combinada, que es para distribución de la parte proporcional, que es la Ciudad de México, como digamos, punta de lanza en ese sentido, y que distribuye de una manera proporcional ambas formas. Bien, entonces, aquí ante todo, ya para ir cerrando, ante todo, en este proceso evolutivo de las formas de ponernos de acuerdo para reconocer quién vota, cómo se vota, quién nos gobierna, quién administra la cosa pública, lo más, digamos, lo central, lo más elemental de entender esta parte es justamente la cuestión contextual. Y el contexto es determinante de el diseño y desde luego de los alcances y del desempeño de los sistemas electorales. Si lo queremos ver así ya, que le podemos ir llamando así,
una vez que hemos revisado las diversas formas de cómo votamos. Entonces, ya como conclusión, evidentemente esta parte del diseño electoral debe atender fundamentalmente las condiciones contextuales, evidentemente tipo social, económica, cultural, tecnológica, de diverso tipo, que vayan configurando un espacio prácticamente particular en este diseño y que obedezca a las condiciones de cada país. Bien, entonces aquí terminaría mi presentación y quedamos evidentemente a la escucha de ustedes. Gracias. Está el compañero Víctor Hernández de Chihuahua. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Una disculpa porque se me traspapeló el horario entre Baja California y Chihuahua, Ciudad Juárez. Pensé que estábamos con una hora de diferencia y por eso pensé que estaba hasta llegando muy temprano. Luego con el frío que hace, ¿no? No, de hecho ahorita no está haciendo frío acá, está bastante agradable, pero andaba haciendo algunas gestiones de la burocracia universitaria y apenas hoy. Pero casi no hay, ¿verdad? ¿cuánta diferencia hay? ¿1 o 2 horas? Pues según yo era ustedes más temprano, pero pues ya estoy viendo que estamos a la misma hora. Ah, ok. Es la misma hora. Lo que pasa es que con estos cambios por ejemplo, se supone que aquí no iba a haber cambios de horario, pero resulta que como nosotros somos frontera, pues sí se hizo un ajuste con el horario del paso, por aquella cosa de las cuestiones, del comercio, ¿no? Ajustar los horarios, y tanto porque una buena parte de la población de Juárez trabaja en el paso, ¿no? Por esa razón. Ajá, entonces eso fue lo que me desocupó. Pero bueno, ya que estamos, yo alcancé a escuchar básicamente la última parte, que es el problema del diseño de la votación. En realidad es algo que en algún momento, hace ya bastantes años, me interesó un poco, realmente no mucho, pero sobre todo por la propuesta de Michael Domet, que no sé si la conocen ustedes, que está básicamente diseñada para el sistema de votación inglés, tomando en cuenta el número de proporcional, sobre todo en la manera como está distribuida, ¿no? Las votaciones en el Reino Unido, ¿no? Y de acuerdo a las representaciones que tienen, sobre todo Gales y los demás, pues como ser países que forman el United Kingdom, ¿no? Pero lo que a mí me preguntaría aquí en este caso es si en el análisis que se ha hecho se encuentran desajustes proporcionales en el caso mexicano. ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Desde luego que sí, hay desajustes y hay variaciones que se dan en términos de, evidentemente, la participación, pero también de la narrativa. La narrativa es que, digamos, general, es que quienes representan por la vía proporcional no se vota por ellos. Y sí se vota por los de la mayoría relativa. Y eso ha generado prácticamente un descrédito del modelo. Pero el descrédito del modelo más bien es descrédito de las personas que llegan por el modelo. Porque las personas que integran las listas, que se me faltó decir eso en la presentación, que la proporcionalidad se integra a través de listados, no siempre son los más aptos o las más aptas, digamos, vulnerando un poco el principio básico de la proporcionalidad.
que el principio básico de integrar las listas era de aquellos, o es de aquellos, o debería ser de aquellas que tienen amplia trayectoria presencia partidista, que tienen amplias capacidades para el debate y para la oratoria, y que puedan efectivamente hacer trabajo parlamentario. En cambio, los de mayor relativo pues tienen otro tipo de virtudes, las virtudes de ser más populares, de personas más carismáticas, que pueden, digamos, arrastrar la votación hacia su propia candidatura. Entonces, ya entrando en materia de tu comentario, en México el Uquib Espadas, que hoy es el consejero general del INE, ha hecho trabajos muy interesantes acerca justamente de esa anomalía, podemos decirlo así, en la RP o en la representación proporcional, derivado de las condiciones propias de la votación y de los estímulos que hay para que las personas voten. En México, antes de la reforma de 1986, 86 o 92, no lo recuerdo muy bien, teníamos dos boletas para votar, una boleta por la mayoría y una boleta por la proporcionalidad. Con el paso del tiempo se hizo una sola boleta para ahorrar, en un buen sentido, pero propició que hubiera un desconocimiento por las candidaturas por la vía proporcional, porque cuando vamos a votar nos damos cuenta que no existen las listas, es decir, vemos en nuestra boleta por mayoría y veo quiénes son los candidatos, y en la parte de atrás vienen los listados de la vía proporcional, ya sea de la localidad, del estado o de nuestra circunscripción electoral a la cual pertenecemos. Y lo vemos con letra muy pequeñita, y la mayoría no los conocemos. Y eso quizás sea un cuestionamiento fundamental al modelo. Pero Uquib Espadas propuso justamente hace unas semanas, unos meses, que volviéramos a separar las boletas para que hubiera un mayor entendimiento justamente de lo que se trataba el modelo de la proporcionalidad. Y obviamente, al integrar las listas, hay tres tipos de listas. La más utilizada en el mundo es la lista cerrada y bloqueada, en la cual el partido controla todo, controla el número de candidaturas, el orden, ¿sí? Y ahí el elector nada más se limita a votar. Digamos, la reina o la aspiración de cualquier sistema democrático que tenga esta forma sería la lista abierta o totalmente, es decir, que los partidos propongan una cantidad de candidaturas y los electores decidieran quiénes y el orden. Ahí sería, digamos, una condición en la que los electores estuvieran mucho más cercanos, mucho más críticos, mucho más informados. Pero aquí hay un problema, el problema de la paridad. No garantiza la paridad, una votación paritaria, ¿no? O una integración paritaria de los cuerpos gubernativos. Por eso no es muy utilizada en el mundo. España la utiliza, pero está analizando si regresan a otro esquema justamente por el problema de la paridad, ¿no? Y más si en México, por ejemplo, hemos adoptado el esquema de 50-50, que no es adoptado por todo el mundo. Pensamos que en todo el mundo está adoptado un esquema, quizás, sobre todo los países democráticos o considerados como democráticos, pero no necesariamente lo están. Es decir, están muy cómodos Estados Unidos quizás con un 80-20, Dinamarca igual, Finlandia igual, donde esta parte de la paridad no les quita mucho el sueño, porque tiene otras formas de compensar la representación. En cambio, en México hemos forzado en los últimos años, legislativamente hablando y a través de sentencias, que haya una formación paritaria en las candidaturas y también en los cargos públicos. Desde luego hay resistencias por los partidos políticos, ¿no? Entonces, este tema es fascinante, desde luego, ¿no? Y hay que comprenderlo a partir de lo que comentaba Víctor, las condiciones contextuales particulares de cada país, y puso el ejemplo muy claro, ¿no? Uno de los ejemplos donde suena un poco contradictorio, porque los anglosajones pues, son los reyes de la mayoría relativa, ¿no? Pero a nivel doméstico pues tienen que compensar justamente la representación a partir de esos 4 países que integran el Reino Unido, ¿no?
Sí, y de hecho, por ejemplo, en España, en las pasadas elecciones se presenta el problema entre comillas, porque digamos, cuando a la derecha le viene bien, digamos, no tener la votación mayoritaria, pero ganar la representatividad, pues está muy bien, pero en este caso, alegan que el PSOE no ganó, pero va a gobernar, porque Sí, es correcto, y correcto. lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos pasó lo mismo. El voto popular, claro. Ajá, pero yo creo que Estados Unidos tiene más problemas en cuanto a la representatividad, porque está ¿Sí? claramente, bueno, yo conozco algunos estudios que han hecho algunos colegas Uh-huh. en cuanto a que está claramente, hay un sesgo para, digamos, para que la votación mayoritaria de comunidades afroamericanas o latinas tengan el mismo peso que otras comunidades mucho menores que tienen más representatividad, pues, ¿no? Claro. Que eso es el problema que nosotros no tendríamos, ¿no? Que sería este caso, ¿no? Pero más allá del diseño y de la redistribución, yo creo que una parte de nuestro, no sé si compartas esta opinión, pero una parte de nuestro problema es que la representación formal es una cosa y la representación, digamos, real es otra, porque en un sistema totalmente de partidos como es el nuestro, pues básicamente una vez que se ha votado, el legislador no vota digamos, por los, digamos, a favor del sector que representa, ¿no? Claro, sino que vota en términos partidistas, ¿no? Y eso creo que es el defecto mayor que tiene nuestra forma de ejercicio de la política. Sí, sí, sí. De hecho, parte de la disciplina partidista justamente es esa, ¿no? Y muy poco lo vemos en donde cuando son candidatos o candidatas ofrecen, ¿no? Consultar, estar atentos a lo que las personas digan o quieran entender sobre un determinado tema, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, hay una votación por intereses partidistas y más de grupos partidistas, y poco hay una relación entre los propios electores o ciudadanía. Quizás algo que está pretendiendo resolver esa parte, que no lo ha resuelto del todo, es la posibilidad de la elección consecutiva, pensando, digamos, que de una manera muy ideal, este mecanismo permita un mayor conocimiento por parte del elector de lo que hace su diputado o su diputada, y también más compromiso del diputado o diputada de atender lo que piensa su colectividad u opina, porque puede eventualmente volverse a elegir y pondría su cargo en disputa de nuevo, ¿no? Ya en México vivimos la primera generación bajo esa modalidad de diputaciones hace 3 años, y vamos a ver la primera en las senadurías. Entonces, es un ejercicio interesante. No ha podido resolver ese asunto como tú comentas, Víctor, de la representatividad, digamos, real o como debería ser en relación a los grupos de interés, pero, digamos, es un ejercicio que podría eventualmente contribuir. Hay muchos estudios en relación a ello, donde no necesariamente puede verse de una manera positiva, pero sí creo que es un incentivo quizás no muy importante, pero es un incentivo al final de cuentas que podría acercar más a los electores con los candidatos eventualmente o con los representantes populares, ¿no? Sí, pues hay un cúmulo de problemas ahí, que creo que no se han ventilado de manera... Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? De lo contextual, Ajá. de lo que particularmente sucede en cada colectividad. Sí. Es decir, aquí no hay recetas mágicas.
No hay una implementación a la holandesa o a la salvadoreña o a la norteamericana. Debe ser, en este caso, evidentemente a la mexicana, ¿verdad? Y atendiendo nuestras condiciones particulares y específicas que permitan lo que deben permitir, que es la gobernabilidad, fundamentalmente. A mí lo que bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es esto que dicen que es las votaciones partidistas, pero en realidad yo creo que la gente más bien se deja llevar por el personaje y los partidos quedan como en segundo plano. Eso por un lado. Y la otra es que no, cómo ha cambiado o cómo influye o no el que ahora las sociedades en realidad son más plurales, porque las migraciones y estas cuestiones hacen que las sociedades ya no sean como más unificadas, no sé cómo decirlo. Ahora hay muchas más personas que, pues eso que se le llama ciudadano global, ¿no? Entonces, no sé si eso tenga que ver o no interfiere, o sí. Muy compleja su pregunta, doctora, o su participación. Bien, en la primera parte que tiene que ver con la cuestión del personaje, evidentemente para eso son personajes, pues. Es decir, vemos casos en los que hay personajes que se dedican a otra cosa que no es la política y se convierten en verdaderos bólidos electorales. Y ahí en México hay muchos casos, en varias partes del mundo hay muchos casos. Quizás en México el ejemplo más a la mano es Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Que como futbolista, fue un muy buen futbolista, quizás un histórico del América, pero como gobernador en Morelos no ha sido el mejor gobernador que ha tenido Morelos. Pero es un personaje y arrastra votos, y los partidos quieren votos, y eso es lo que le importa a los partidos, los votos. Y evidentemente en las sociedades que son más complejas, más dinámicas, con mayores interacciones, van propiciando que esa unicidad, digamos, que se pensaba que era lo más adecuado, pues evidentemente no lo es. Desde el punto de vista de la pluralidad y de la diversidad de opiniones, de pensamiento, de participación, que obviamente eso no se puede imponer. Es decir, por decreto no podemos establecer ciertos comportamientos, mucho menos político-electorales, aunque haya pretensiones, ¿verdad? En diversas, y los ejemplos abundan. Entonces, en ese sentido, el reto para sociedades como la nuestra, la mexicana, que es muy diversa, de norte a sur y con diferentes perspectivas de diverso tipo, evidentemente no cabe en una, o mucho menos en una, ni en dos, ni en tres expresiones partidistas. Es decir, hay espacio todavía, o hay un espacio de fuerza política electoral que pueda ser capaz de representar, al menos, como decía Víctor hace un momento, en la parte formal. Es decir, la parte formal también es importante, aunque sea formal. Y eso porque ese es el piso, digamos, mínimo que tenemos que contar para proyectar, digamos, lo que queremos como sociedad. Perdón, doctor, te le doy la palabra, perdón, me estoy pasando un poco de mi tiempo. Pero, porque hay afirmaciones que dicen, ¿por qué no tenemos dos partidos como Estados Unidos? Porque en México no se puede, va a empezar. No tenemos el mismo tipo de raíz, ni de conformación social, ni de intereses políticos y otras cuestiones como los norteamericanos. Es imposible que en México haya un sistema bipartidista, y quien quiere implementarlo es con cuestiones o con una perspectiva autoritaria. Porque México tiene otra realidad muy diferente a en este caso, la norteamericana, y el espacio que se ha ido abriendo a partir de los 70 es justamente un espacio de mayor pluralidad, que caben varios partidos políticos de diverso espectro ideológico. Doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, es que me gustó mucho la presentación. De hecho, ayer que estaba repasando la lectura, me gusta mucho esta perspectiva histórica. Sí, el autor me encanta.
es muy, le da mucho por esa parte, es muy, muy interesante, también es fascinante. Sí, esa parte se me hizo súper rica porque pensaba eso, ¿no? Que preguntarnos acerca de cómo votamos nos permite ver otras cosas. O sea, siento que, que esta pregunta o la reflexión acerca de cómo se organizan las sociedades, pues, para elegir a sus gobernantes, nos permite ver cosas más complejas, ¿no? Bueno, en principio esto que has mencionado en diversas ocasiones, la parte contextual. Es decir, las características de cada grupo social, pues, son bien importantes, ¿no? La cantidad, las condiciones sociopolíticas, pero luego pensaba que, la regla, no sé, me imaginaba, leyendo al autor y ahorita que explicabas, que la regla se establece justo a partir de cómo la gente se organiza, es decir, es como a posteriori, o sea, se da después, o sea, ya la gente empieza a organizarse y luego ya después se establece como regla, ¿no? Luego otro aspecto bien importante es los grupos de poder o los intereses que se juegan, que tienen ahí un papel también ahí fundamental, ¿no? Hablabas ahí del caso de los papas y entonces cómo había hasta discursos que orientaban un poco, pues, la decisión. Y en ese sentido, pensaba al mismo tiempo en los mecanismos que se utilizan, pues, de persuasión. O sea, no sé, en la antigua Grecia, por ejemplo, pues la retórica, ¿no? Era fundamental, pero en la actualidad toda la publicidad, la propaganda, esto que comentaba la doctora Mónica, los personajes carismáticos, ¿no? Se vuelven fundamentales. Y bueno, y pensando en eso dije, no, es que está súper interesante esta pregunta porque nos permitiría entender el momento en cómo se van configurando y cómo van cambiando las relaciones de poder en determinada sociedad. O sea, justo cuando vemos cómo se organiza esa sociedad o cómo cambia de un sistema electoral o de votación a otro, vemos así cómo se mueven todas las piezas, ¿no? Cómo se mueve todo el sustrato de las relaciones de poder. Y un poco por ahí va mi pregunta. A mí fue la parte que se me hizo así muy apasionante. Pero este autor que nos presentas y tú mismo, Antonio, que tienes tanto tiempo trabajando este tema, o sea, ¿cuál es la parte que te atrae de la revisión, pues, de todos de estos procesos electorales, ¿no? Y bueno, y ahora que comentaban que todo esto necesariamente se remite a las condiciones contextuales, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla de la democracia muy cuestionada, pero que es como un modelo ideal, que se pretende para que las diversas sociedades lo asuman, ¿no? Y entonces vemos que hay, pues, diferentes formas de asumir la democracia, pero que finalmente se vuelve como un referente para otras sociedades. Entonces, no sé, ¿no? Ahí sí tendría que ver solo con, que sí es como deseable, es decir, sí se vuelve como un paradigma, un ejemplo para diversas sociedades, pero asumiendo o siendo conscientes de que cada sociedad asumirá según sus condiciones, pues, específicas, ¿no? Y bueno, y muchas felicidades porque está muy interesante el tema. Gracias, doctora. Luego le envío un cafecito. Gracias. Sí, evidentemente, en lo particular, lo fascinante justamente es, en mi caso, cómo se ha ido estructurando desde el punto de vista tanto legislativo como de comportamiento electoral, digamos, la opinión pública, la opinión en relación a las tendencias electorales y cómo eso se manifiestan al momento digamos, de la integración de la Cámara de Diputados, de la representación que tiene cada segmento de la población, o estudios de geografía electoral también a mí se me hacen muy fascinantes, que evidentemente ahí hay que remitirnos a la historia, no lo comenta nuestro autor, pero otros autores lo han señalado, de lo que le llaman gerrymandering, que es una forma de distorsionar la representación a partir del diseño de los distritos electorales. Un distrito es un conjunto de personas que están aptas para poder, digamos, en cierto momento decidir a manera de ciudadanía, pero está integrada por por la población que ahí vive. Y se hace con efectos organizativos. Entonces, ahí ya hoy día hay recomendaciones que se hagan por lo menos modificaciones a esa distribución de electores por lo menos cada 10 años. Pero en el pasado había casos en los que
este señor, Mr. Jerry, que era alcalde de Boston, o mayor de Boston, por allá de 1850, más o menos, si no me equivoco, él era el encargado. En Estados Unidos no hay un INE como en México que hace ese tipo de trabajos, pero sí eso lo hacía los mapas, distribuía a los electores. Y resultó que al ver la densidad de la población distribuida en un mapa, aparecía una especie de figura de una salamandra prehistórica. Y se le conoce como el efecto salamandra o como gerrymandering, porque tenía el propósito de separar o dividir a la oposición, crear enclaves electorales en favor de un partido y con ello garantizar el triunfo de un partido político o de un candidato. Es decir, hay luego un atentado, si lo vemos ahora, un atentado en contra de la representación. Y era algo muy utilizado. Incluso hay registros de que se han venido utilizando esos mecanismos, incluso aquí en Baja California Sur, durante buena parte incluso hasta el año 2002, hay un antecedente, de mi opinión, y está documentado, de una división territorial que se hizo prácticamente con ese propósito. Entonces, también se puede pervertir la representación a partir de este tipo de ejercicios, lo cual desde luego se puede subsanar a partir de el equilibrio de los intereses, porque repentinamente se piensa que hay intereses que son legítimos e intereses que son ilegítimos. Todos, desde mi punto de vista, son legítimos siempre y cuando sean lícitos, desde mi punto de vista. Es decir, tienen derecho a manifestarse y a expresar su opinión y organizarse cualquier conglomerado social, siempre y cuando su fin sea lícito. Y no por ello merece descalificación. Quien descalifica la presencia de la otredad, en el fondo, desde el punto de vista político, desde luego, en el fondo hay una, digamos, percepción autoritaria del ejercicio del poder. Y eso es bastante delicado, sobre todo lo que usted comentaba, doctora, de la democracia, que está, digamos, subvaluada, ¿no? Y en ese sentido, entonces, para conocer el desempeño o rendimiento de las democracias, hay una serie de estudios, más o menos recientes, que han ido enfocándose a evaluar qué tanto funcionan o qué tanto o qué tan bien se desempeñan las democracias a partir de lo que se llama teoría de la calidad de las democracias, fundamentalmente por Leonardo Morlino, y donde establecen ciertas dimensiones, donde hay mediciones para saber qué tan iguales y qué tan libres son las personas en las democracias. Un afán cuantitativo, digamos, conocer esa parte. Y hay una serie de indicadores y diseños que ha sido muy criticado porque es muy frío, digamos, muy cuantitativo, pero cada vez se han ido perfeccionando y mejorando, donde ya combinan aspectos cualitativos y que permite, digamos, establecer parámetros y decir o asegurar que hay países más democráticos que otros, lo cual es una realidad. Hay países donde hay una situación mucho más, digamos, aliviada en términos de los benefactores sociales, que quizás sea el fin último de las democracias, entre otras cuestiones, pero, digamos, está a prueba, ¿no? Finalmente. Perdón, Víctor levantó la mano. Sí, pues es que ahí se mezcla el otro problema que es el de la construcción de ciudadanía, ¿no? Y la construcción de ciudadanía, pues también es un proceso histórico. Por ejemplo, nosotros transitamos de un sistema electoral en donde privaba un escepticismo acerca de las bondades de ese mismo sistema electoral, y por eso tantos, digamos, cuántos nombres ha cambiado ese instituto en los últimos 30 años, ¿no? Y todo precisamente a las sospechas pues, del fraude, ¿no? Del fraude electoral. Y yo creo que apenas ahorita estamos en el momento en el cual el asunto de si se respeta o no el voto de la ciudadanía, pues está pasando a un segundo término sin que
sin que dejen de existir claroscuros, ¿verdad? Sobre todo en los estados, porque en los estados es donde pues también los consejos electorales estatales están muy a modo de los, digamos, de los partidos hegemónicos y los, digamos, los coordinadores de esos están claramente afiliados de un lado a otro, ¿no? Y eso, pues arroja varias sospechas. Pero yo creo que también, por ejemplo, ahorita en lo último de la parte que me tocó escuchar de la exposición, acerca de qué tanto el ciudadano conoce la manera como sería óptimamente votar, ¿no? En cuanto a lo de mayoría relativa y todo eso. Yo creo que hay o sea, yo creo que es más, no creo, sino porque se hizo en un estudio reciente, al menos aquí en Ciudad Juárez, sobre la opinión que tiene el electorado sobre cómo se distribuye el voto cuando se da la votación por coaliciones. Y la mayor parte de la gente no tiene ni la menor idea, simplemente vota porque hay pero no sabe si dándole su voto, el voto va a dar al partido o a la otra coalición según el acuerdo que se haya. Eso no tiene ni la menor idea, pero otra ONG que ha hecho estudios también sobre esto mismo, básicamente le echa la culpa al elector, cuando a mí me parece que no existe tampoco la información suficiente y la explicación suficiente ni por parte de los partidos ni por parte de las campañas electorales que le corresponden propiamente a cada uno de los institutos, ¿no? Para decir, mire, aunque usted vaya a votar por fulanito de tal, si le tachan este cuadrito, el voto se va así, si le tachan este otro, le va así, pero si tachan los dos, pues no va a ningún lado porque se anula, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de que también dentro de los que quieren de repente o que buscan algún elemento para impugnar, pues que creo que también sería válido decir, bueno, es que no se especificó muy bien la manera como cuáles son las reglas pues de la votación, ¿no? Cuando un voto se anula, y que cada gente que va a votar pues realmente tenga esa idea. Pero lo que voy al punto es que en una serie de estudios que van precisamente sobre lo que es participación ciudadana, particularmente, digamos, la interpretación de los datos, básicamente la culpa recae sobre el ciudadano, ¿verdad? Cuando creo que no se considera este proceso de formación, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo cuando estamos pasando, por ejemplo, ahorita en el país, en un cambio demográfico en donde está, digamos, una buena parte en algunos estados la votación la van a decidir los jóvenes, ¿verdad? Pues también eso cuenta mucho, ¿no? Por ejemplo, estábamos ahorita que hablando de esto de cómo se vota y cuáles son las alternativas que tienen y por qué, por ejemplo, personajes como la pareja presidencial de gobierno de Monterrey, pues tienen a un sector de los votantes que eso es precisamente los jóvenes, ¿no? Que rehuyen mucho a las viejas formas de hacer política, que son las que está practicando tanto el sector opositor, el famoso, bueno, también que ha cambiado de nombres y que creo que también eso debería sancionarse, porque eso no puede ser que 3 meses antes te llames de una manera y luego a los 3 meses siguientes te llames de otra, ¿no? Digo que también creo que va en contra de ellos, porque tantos cambios de denominación, pues crea una confusión ahí, ¿no?
Pero, en fin, a lo que voy es que me parece que ahí falta mucho trabajo, ¿no? En la información y sobre todo pues a sectores que van a ser cruciales en su manera de ejercer el voto, ¿no? Sí, gracias, Víctor. Pues son temas muy interesantes y ahí, pues que, entre otros, sí, 4 al menos, ¿no? Ciudadanía, desconfianza, educación, formación y desprendido de la desconfianza o derivado de la desconfianza, el diseño de un sistema electoral que es abigarrado, ¿no? Que es así barroco, digamos, muy complejo, porque la desconfianza, digamos, penosamente ha sido la madre de todas las reformas electorales. No necesariamente los resultados ni la competencia, sino más bien la desconfianza. Es decir, ante la escasa, digamos, postura democrática, si le queremos llamar el parámetro, de los competidores ante esa escasez, pues han ido optando por diseñar gradualmente un sistema electoral que permita hasta cierto punto la convivencia de esas diferencias. Sin embargo, siempre se encuentra la manera de cómo ir dándole vuelta a esa disposición. Por ejemplo, desde 2007 se reformó la Constitución en relación al artículo 134, que tiene que ver con la difusión de los programas de gobierno y sobre todo con la figura pública de la persona, para que no utilice recursos públicos para promover su imagen. Y el compromiso del legislador era crear su reglamento a más tardar un año después. Evidentemente, no ha sido creado el reglamento. Es decir, es uno de los pocos artículos de la Constitución que obliga a una legislación secundaria que no está legislado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos y sus representantes se atarían de manos hasta cierto punto, ¿no? Entonces impiden que mucho del cauce de lo público vaya, digamos, acompañado de un compromiso legislativo, cosa que evidentemente no asumen. Y ya para ir finalizando, ciudadanía es muy complicado en un sistema como el mexicano, donde, si me lo permiten, me voy a comer 3.000 años de historia, ¿no? O quizá un poco menos. Herencia de los aztecas, herencia de la colonia, herencia, vamos a poner un poquito más adelante, de el porfiriato, herencia del partido hegemónico, 71 años en el poder. Entonces es muy complicado que todo ese entuerto histórico, digamos, que me comí en 5 segundos, todo ello, generar ciudadanía. Es muy complicado porque evidentemente en el fondo hay un sistema autoritario y de un día para otro es muy difícil cambiar actitudes, comportamientos, visiones del mundo, críticas, participativas, organizativas, que puedan ir modelando otra forma. Como yo he dicho, es más fácil obedecer que ponerse de acuerdo. Es más fácil adoptar posturas o decisiones de tipo vertical que de tipo horizontal. Entonces, otros países lo han resuelto de otras maneras. Y el tema central, desde luego, tiene que ver, y lo comentaba Víctor, con la educación-formación. Y esa debe ser la tarea, evidentemente, del Estado. Un Estado que en México, evidentemente en 213 años, ha sido fundamentalmente autoritario. ¿Qué tipo de educación se va a crear con un Estado autoritario? Entonces, hablando así de manera muy general, ¿verdad? Entonces, resulta muy complicado porque es más fácil para el estado de cosas mantener
lo que yo digo, a una ciudadanía, ¿no? Es decir, ausencia de ciudadanía, y no a una ciudadanía, porque se convierte en un personaje de la ciudadanía más crítico, más participativo, y con ello más incisivo en la cosa pública. Evidentemente hay ejemplos y muy valiosos, sin embargo, parece ser que no es el derrotero que se persiga de manera genérica, porque hay incentivos que lo impiden. Y esos incentivos tienen que ver evidentemente con la educación, con la pobreza, con la marginación, con la violencia, con la inseguridad, con el clientelismo, y que van obstruyendo esas capacidades de ciudadanía, ¿no? Genéricamente. Yochoa, no sé si quieras hacer alguna pregunta antes de cerrar. Digo, porque has estado aquí desde el inicio. Sí, gracias, maestra. No, pues muchas gracias, maestro. También fue como revivir, ¿no? Años atrás, la verdad, cuando estamos en la licenciatura. Y la pregunta, más que nada, es una manera muy general. Entonces, para usted, maestro Beltrán, ¿cuál sería la alternativa correcta en el caso de México para tener una mejor, un mejor panorama respecto al tema esta de la proporcionalidad, que creo que es el, como usted comenta, el más difícil, el más complejo, ¿no? De sobrellevar de alguna manera. Para usted, ¿cuál sería la alternativa o hipotéticamente hablando, ¿no? ¿Usted qué es lo que podría proponer o algo? Porque es la duda, la pregunta que a mí me queda al final, pues, respecto del tema. Sí. Sí, yo creo que, gracias Joshua, yo creo que en mucho podría resolverse con lo que se llama RP pura, es decir, proporcionalidad pura, a partir de la que se conoce serie de divisores o fórmula D'Hondt, donde todos los cargos legislativos, todos se eligen por la vía proporcional, lo cual implicaría un cambio en el sistema electoral. Ahora es mixto. Eso por un lado. Y por otro lado, cambiar al tipo de lista a una lista quizás la lista abierta en México sería, por lo que comentaba hace un momento, muy compleja, más complicada, no iba a resolver mucho. Y hoy la lista cerrada le permite el control a los partidos políticos, evidentemente. Pero hay una intermedia que se llama lista cerrada y no bloqueada, donde los partidos políticos lanzan su listado, ¿sí? Un cierto orden, y el elector, la electora tiene la posibilidad de cambiar el orden, no a las candidaturas. Puede subir y bajar el orden a como le plazca. Ahí el cómputo sería ya más complejo, pero se puede hacer, hay casos exitosos en ese sentido. Entonces podría ir resolviendo un poco esta parte, ¿no? Y desde luego, también meter en esa dinámica el umbral mínimo de votación. Hoy en México tenemos un 3% como votación que requieren emitida, válida, total válida, que requieren los partidos políticos para mantener su registro, para tener representación y para tener financiamiento público, que es otra parte también muy importante que hay que mezclar en esta complejidad. En México se ha optado por ese modelo, que es preponderantemente público. En otros países es preponderantemente mayoritario, caso norteamericano, desde luego, ¿no? Entonces, es una serie compleja de situaciones que podrían irse configurando a partir de de una equilibrio de esos intereses que se representan en diferentes espacios de la sociedad. Y otro elemento, candidaturas independientes, que es otro elemento también que se mezcla, ¿verdad? Entonces, esta situación, como otros muchos países, evidentemente es complicada, compleja, de ahí lo fascinante, decía la doctora Senorina Díaz, que es una experta en ética política, que es muy conocedora de esos temas. Pero sí, desde luego, Joshua, que es parte justamente de la complejidad. Y yo creo que esta cuestión en los países como nosotros, latinoamericanos, esa complejidad llegó para quedarse, desde luego, ¿no? Sería muy complicado abandonar
esa riqueza de la diferencia, de la diversidad, en aras de la unicidad, ¿no? Aunque ha habido experiencias actualmente complicadas o experiencias, digamos, poco deseables en algunos países del continente en relación a prácticas todavía autoritarias, ¿no? Quizás eso sea nuestra naturaleza, no lo sé. Quizás el aspirar a ese parámetro democrático como lo vemos en otros países a lo mejor no es nuestro, ¿no? A lo mejor no nos pertenece. Entonces, esa es otra discusión. Quizás volvamos a como afirmaba Porfirio Díaz, ¿no? Que todavía no estamos preparados para la democracia. Por allá en 1910 lo comentaba en la entrevista a Díaz Krillman, si recuerdan. Entonces, no sé, quizás, o esto es la democracia, ¿no? Así, con altas y bajas, con complicaciones, con conflicto, con caos, y en eso hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, yo agradecer y sin duda este tema en estos tiempos para nosotros sí es bien importante y yo creo que habrá que tener más en este seminario. Víctor. No, lo mismo. Yo creo que sería bueno ampliar las sesiones para tratar en concreto algunos de las aristas que hemos estado aquí comentando, sobre todo porque pues también próximo año tenemos es un año electoral, y yo estoy pues sí, dispuesto. En realidad no estoy muy metido ahorita en cuestiones de filosofía política, pero sí me interesa, pues, o sea, estoy más por el trabajo sociológico y por más lo de la cuestión de la educación para la ciudadanía, porque me parece que también tenemos muchas políticas que son meramente de simulación en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad se están implantando programas en ese sentido, pero son meramente, pues, ¿qué puede decir? De puro maquillaje, de pura, para decir qué se hace, porque lo que mismo pasa con las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de género, ¿no? Que son meramente formales y no, porque en primer lugar está dado por estructuras que son precisamente totalmente autoritarias, ¿no? O sea, no están basadas en realmente en un modelo que busque modificar prácticas sociales, ¿no? Que ya están ahí. Y me parece que eso sería muy conveniente que se trataran en el seminario, ¿no? Sí, sí. En primer lugar, porque yo creo que si el tema que hemos planteado como la problemática sobre la modernidad, pues la cuestión de la democracia es uno de los temas principales, ¿no? Porque la modernidad es eso, ¿no? O sea, yo no me iría tan lejos en los siglos, ¿no? Yo diría que hay un punto de quiebre en el paso de las monarquías absolutistas europeas hacia los regímenes republicanos, y que es ahí donde realmente surge, y yo eso sí lo he estudiado en relación precisamente con los mismos sistemas educativos, ¿no? Porque también desde el punto de vista sociológico aparecen entidades, instituciones pues, que eran desconocidas, ¿no? Simplemente empezando por el registro civil, que eran tareas que estaban en manos de la iglesia, ¿no? Y que en realidad tienen muy poco, tienen cosa de 2 siglos, y esos cambios pues han sido
pues muy diversos de acuerdo a los países, ¿no? O sea, por ejemplo, el Estado laico como tal también es una creación históricamente relativamente reciente. Por ejemplo, en el caso mexicano, que es eso lo podemos también ver un poco en los estudios demográficos, cómo se ha modificado drásticamente la población en los 2 últimos siglos, ¿no? Desde la independencia hasta el presente, ¿no? Entonces ahí me parece que esta red de filosofía del noroeste podría ir tratando estos problemas y darles una salida a través del seminario y de la presentación de trabajos concretos que cada uno vaya haciendo en este sentido. Entonces, pues muchas gracias. De todos modos, qué bueno que quedó grabado para que se pueda colgar y se pueda revisar con detenimiento, ¿no? Sí, de cualquier forma lo voy a subir a la carpeta de Drive. Creo que ya todos tenemos acceso ahí, pero en lo que hacemos la idea es hacer una página, o no sé cómo se llama, en el canal de YouTube, y irlo subiendo ahí, todos. Pero pues sí, ahí la participación de Toño en una siguiente sesión, en el contexto que tenemos en este país, sí será muy pertinente. Y a lo mejor sería bueno también acordar la segunda sesión, que será, pues, no sé, en enero. Quizá, bueno, ahorita está puesta la liga para los primeros jueves. Sí, este es el primer jueves de diciembre, ¿no? Entonces sería el primer jueves de enero. No sé si les parezca bien o lo cambiamos por ser enero. Sí, y pues ahí ahora sí, ¿quién se apunta? El primer jueves de enero creo que es pegadito a principios de año. A lo mejor sería finales de enero o hasta febrero. Sí, yo pensaba justo comentar eso, porque por ahí vi, no sé si en el chat, estaban ya haciendo algunas propuestas los compañeros de la Universidad de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Entonces, no sé, yo pensaba eso, como hacer ya la lista del semestre y entonces este año empezar a publicar cuáles van a ser las actividades del seminario del semestre completo. No sé, me pareció una buena idea como para estar más organizados y sí, probablemente febrero sea buena opción porque es cuando inician las clases, ¿no? Y nos da chance en enero, pues, de organizar eso, como las sesiones del seminario para empezar a circular la información. No sé qué les parece. Bien. De acuerdo. Sí, sí. Ok. De acuerdo. Pues, bueno, yo nada más quisiera que tomáramos en cuenta también los procesos en los cuales estamos metidos académicos, porque por ejemplo nosotros todavía estamos, aunque ya pasamos la cuestión esta de las calificaciones y todas estas cosas, estamos todavía metidos en la cuestión de que las acreditaciones de los programas y que la firma, o sea, una serie de burocracia que en realidad yo en la medida que envejezco me resulta más intolerante, pero pero no puedo hacer nada, tengo que cumplir con esos y luego ahora o sea, que parece que la pandemia no sirvió de nada porque todos tenemos que ir a firmar cosas cuando no se puede hacer las firmas electrónicas y una serie de cosas que nos quitan bastante el tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que en las sesiones se fijaran, por ejemplo, no sé, también nosotros tenemos, yo no participo en programas de estímulos, pero por ejemplo mucha gente se enajena también con eso, o se enajena con el proceso de los perfiles PRODEP y todo, o sea, esos calendarios que de repente implican dedicarle muchas horas a la justificación de la existencia académica de cada uno de nosotros, ¿no? Y también de la no académica. Y de la no académica, o sea, más.
Básicamente serían esas mis preocupaciones para poder estar al 100 en la participación, ¿no? Porque me parece que es muy importante las temáticas que se van a tratar y que ya se trataron con la que estamos empezando ahora, ¿no? Sí, igual pues sí, enero puede ser ese espacio para organizarnos y pues sí, como dice Sonorina, en la red ya hay unas propuestas y pues ya que te organices, tú, Víctor, pues ya nos propones tema. Me falta agregar, vamos a agregar el logo que tú mandaste y falta otro logo de ellos, ¿no? Sería el de Chihuahua. Ese es el de Ciudad Juárez, ¿no? Ese es el de cuerpo académico y me falta anexarles el de la universidad. Que son... bueno, cuando tengan chance para poderlo poner en el póster. Sí, es que no se los mandé porque como nosotros acabamos de cumplir 50 años como universidad y se hicieron logos a propósito de esos 50 años, entonces no sé si ya para el siguiente año ya caducaron y ya volvemos a la normalidad de los años oficiales o si todavía los vamos a estar usando, ¿no? Bueno, pues ya ahí que cuando chequen eso, pues los mandan para agregarlos. Sí, por eso esa es la razón por la cual no se los envié. Muy bien. Pues muchas gracias, Joshua, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Beltrán, y gusto. Bueno, gracias a ustedes. Igualmente, Víctor, un saludo y estaremos compartiendo y aprendiendo, ¿no? Sí, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un gusto, maestro. Maestras. Igualmente. Igual, Joshua. Sí, gracias. Joshua. Nos vemos el lunes, maestra. Maestra, aprovechando de lo del diplomado, ¿cuál va a ser el edificio donde me tengo que ir para tomar las sesiones? En el de Humanidades, ahí en el 107. Ok. Abajo. Que está al fondo, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok. Ok, maestra, pues muchas gracias, maestro. Un gusto, ¿verdad? Igualmente. La grabación. Ya la estoy deteniendo.